partido Independiente Medellín-Unión Magdalena, un partido de mucho temperamento, de mucha garra y de buen fútbol. Y esa noche pues el partido estaba medio complicado cuando no sabemos de dónde empezamos a salir jugando y le llega el balón a Eduardo Malásquez. Y Eduardo hace esa jugada y yo desde atrás, como líder, como capitán, le gritaba cantidades de cosas. Porque yo veía que le enganchaba a un jugador, enganchaba a otro, el arquero se tiraba para un lado, venía otro y jugaba para otro lado, hasta que al final, con una displicencia increíble, Eduardo medio puntea el balón y el balón entra despaciecito. Malásquez, 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 métalo, al marco, gol, gol. La verdad, me arrimo donde Eduardo y le digo, ¿cómo es posible que hagas eso? Y todos eran así, la gente enloquecida en el estadio. Una de las grandes narraciones que todavía se ve, la de Jorge Eliezer Campuzano. ¡Espectacular golazo, señoras y señores! Eso quedó imborrable, la famosa malasqueña, que es quizás la jugada más importante en la historia de los goles realizados o hechos por jugador alguno de Independiente Medellín. Lo mejor del partido se liquida con sabor ahí. Me sorprende la cantidad de jugadores que elude, pero no me sorprende el desparpajo, como lo acabaste de mencionar, como lo hizo, porque él en los entrenamientos hacía unas jugadas que a uno se sonreía. Y Eduardo, ese era Eduardo Malásquez. Eduardo nunca se molestaba, Eduardo era un tipo tranquilo. Él, tipo que sentía la alegría de jugar al fútbol. Tipo que para él tirar un túnel en las propias 16:50 no le quedaba difícil. Gol de José Velázquez tras una espectacular maniobra de Eduardo Malásquez, que amarró a toda la saga, mostrando las excepcionales habilidades de dribleador que tiene el jugador. Hacer jugadas que uno decía, si esto lo hace en un estadio, porque lo hacía en los entrenamientos, él lo intenta hacer en una competencia oficial, van a pensar que él se está mofando del rival. Y Eduardo nunca hacía eso, simplemente eso era lo que él sentía, él exteriorizaba lo que sentía dentro de la cancha. Cuando somos más que un equipo, hablamos de una familia. Es que la vida de Independiente Medellín es una vida muy linda, porque es una institución que, no sé, lo marca uno. Yo por ejemplo, hablando con Franco, y Franco me dice, Álvaro, yo jugué en Alianza Lima, jugué en Sporting Cristal, allá en el Perú, pero mi paso por el Medellín fue muy especial. Rafael Villasandí es lo mismo, Jorge Olaechea. El Medellín le generó algo demasiado bonito. Entonces, es una institución que te da cosas muy lindas. ¿De dónde nace lo del polaco? Hace muchos años existió un programa deportivo llamado Fútbol, el mejor espectáculo del mundo, dirigido por un excelente periodista de reconocimiento nacional, Alberto Piedrahita Pacheco, ya fallecido. Que se incorpore otra gente a la selección. ¿Qué opina usted, David? Estábamos en una concentración con Independiente Medellín, entonces yo ya formaba parte del equipo profesional. Y estando en la concentración, estábamos viendo el partido de un equipo de Polonia contra otro equipo, creo que un equipo alemán. Y coincidencialmente en ese equipo de Polonia había un jugador con la camiseta, con el número 3, bigotón, defensa, y Alberto Piedrahita Pacheco hizo el comentario. Ese jugador de Polonia, tan parecido a Álvaro Escobar en su aspecto físico y en su condición de defensa, el jugador de Independiente Medellín. A los 8 días viajo a la ciudad de Cali y previo al compromiso, creo que era no sé si era con América o con el Deportivo Cali, y estaba en la tribuna viendo el preliminar, cuando eso se jugaba el torneo de reservas. Jairo Chávez Ávila, periodista caleño, se me arrimó y me dijo, Álvaro, ¿me permitió una nota? Y le dije, claro. Y me dijo, acá tenemos a Álvaro, el polaco Escobar. De pronto se coincidió que él vio el programa, escuchó el comentario de Alberto Piedrahita y de ahí nace el remoquete. Pero no, yo de polaco absolutamente nada. Un apellido hasta bien paisa. Paisa de ancestro, paisa de nacimiento. Como buen paisa siempre decimos
nacimos en la León 13. Tengo infinidad de recuerdos, no solamente el debut, la cantidad de goles que logré con el equipo rojo, la cantidad de clásicos, más de 40 clásicos, los compañeros de una talla internacional. Tuve el gusto de jugar con el Cholo Sotil, con José Velázquez, con Franco Navarro, con Eduardo Malásquez, con Salinas, Luis Jerónimo López. Tuve la fortuna de tener a un compañero fallecido. Han fallecido varios, pero ese muy joven en un accidente automovilístico, Marco Tulio Duque, en sus inicios como jugador. Pues todos esos son recuerdos que son imborrables. Yo me comunico con muchos de ellos, con Franco Navarro, con Rafael Villazán. Haber tenido, pues sí, es una anécdota, porque yo, por ejemplo, en Independiente Medellín, y el profe Julio Comesaña, jugador del Junior, o sea que éramos rivales. Después Julio viene a Independiente Medellín y somos compañeros de equipo. Y después tengo el gusto y el placer de trabajar con Julio y cosechar y acrecentar una amistad que para mí es más que un técnico, un compañero, es un amigo, es un hermano. Ese recuerdo también de haber quedado campeón con Pedro es imborrable. Ahí quedé marcado. Lo que nunca he podido lograr es dirigir directamente a Independiente Medellín. Un sueño, una ilusión, algo que nunca se vaya a dar, pero nunca dejo de soñar. Creo que de las cosas grandes que le quedan a uno, a todos los que llegamos al fútbol profesional y a otros que no llegaron al fútbol profesional, haber pasado por Selección Antioquia. Pues hombre, yo ya empiezo a visualizar que tengo las condiciones para desenvolverme y seguir creciendo dentro del fútbol. Y teníamos un antecedente familiar por parte de mi padre. Y un hermano mío jugaba supremamente bien, pero él no era tan dedicado como lo fui yo. Vamos a Bucaramanga, al torneo nacional. Yo era de los menores en ese momento, pero tengo la fortuna de hacer el gol frente a Atlántico con el que quedamos campeones. Son aspectos totalmente imborrables en nuestro trajinar deportivo. ¡Y ahora que somos los campeones! Eso fue en 1973, torneo zonal, todo era en Bucaramanga, estaba Cundinamarca, Bogotá, Atlántico, Magdalena, Chocó, Antioquia, éramos como 12 selecciones y fue algo duro, complicado, fueron casi 15, 20 días allá en la ciudad de Bucaramanga. Y Antioquia, en esa época, pues, como siempre, todos trabajaban para ganarle a Antioquia y aún en esta época también se trabaja para ganarle a Antioquia. Pero en ese entonces, teniendo Antioquia excelentes jugadores, de pronto no se obtenían los títulos como se obtienen ahora tan continuamente. El más ganador de títulos como técnico es el profesor Humberto Ortiz. Creo que son casi 10, 12, 14 títulos que obtuvo como entrenador. Imagínense que no solamente lo del título, el gol. Hubo un partido allá en Bucaramanga que el arquero titular se lesiona y ya se habían hecho los cambios y me tocó a mí ingresar como arquero, porque yo tenía un antecedente. Y eso mismo sucedió en el fútbol profesional, en un partido de Medellín-Quindío. También me sucedió lo mismo en Armenia. Yo recién tenía 17 años y es algo imborrable e indescriptible. Iban 5 o 10 minutos de iniciado el compromiso y Atlántico, el gran rival de Antioquia en ese momento, y de tiro libre logró la anotación. Y después de tantos y tantos años que han pasado, la emoción nunca se acaba, nunca se apaga, porque darle un título a Antioquia
a nuestro departamento, a lo que tanto ama uno en la parte deportiva, en el fútbol. Es algo que para uno se vuelve casi que indescriptible, pero en una palabra es algo muy lindo y demasiado grande. Después de terminado el compromiso, en la noche previa a venirnos ya para la ciudad de Medellín y haber obtenido el título, el profe Tucho Ortiz me dice: Álvaro, hay que pensar para ir allá a las inferiores del Medellín. Y yo le dije: Tucho, para mí eso sería lo más grande, porque es que yo amo ese equipo. Yo me volaba de Bolivariana cuando estudiaba en Bolivariana para ir a ver entrenar al Medellín. Eso fue algo que me creó una ansiedad de llegar a Medellín y a ver cuándo me iban a citar para los entrenamientos. Y ahí empiezo pues ya con las categorías de formación del equipo rojo, y ahí era el crecimiento que tuvimos con el equipo antioqueño. Yo llego en el 74 a Independiente Medellín por invitación del profesor Tucho Ortiz. En ese entonces yo pedí una autorización porque me hicieron una invitación que me querían ver en Millonarios. Yo estoy casi 2 meses en Bogotá. En vista de que el médico no decidía nada, Alejandro Urán, que en ese momento estaba jugando ya con Millonarios, yo le digo: Alejo, yo me voy para Medellín porque veo que el médico pues no decide nada y ya van casi 2 meses. Entonces, él quiere como ponerme de lateral derecho, y a mí esa posición no me gusta. Hablamos con él, el médico me dijo: me gustaría que te quedara en esta posición. Le dije: no, doctor, yo me regreso para Medellín. Medellín me había dado la autorización, me involucro en los trabajos con Independiente Medellín, vamos con la selección Antioquia a esos Juegos Nacionales, y ese mismo año, después de mitad de año, salgo de suplente en un clásico. La semana previa a esa convocatoria, yo realmente eso no creía que iba a ser verdad. Yo decía, simplemente por mantenerlo a uno motivado, para que siga trabajando, para que tenga entusiasmo. Juego en el segundo tiempo, juego quizás unos 25, 30 minutos. El técnico de Independiente Medellín era el profesor Pancho Ormazábal, Francisco Pancho Ormazábal. Nunca se me olvidan las palabras de don Pancho. Me dice: yo lo que quiero es verlo cómo se desenvuelve usted en este ambiente. Ya un ambiente, pues, estadio, tribunas llenas, clásico. Y pues, afortunadamente los comentarios fueron buenos. Yo me acuerdo que ingresé por Orlando Marín, que en ese momento era uno de los centrales. Los centrales eran Orlando Marín y Darío López. Y ingreso por Orlando Marín, y los muchachos me reciben bien dentro de la cancha, que tranquilo. Y ahí ya prácticamente quedé trabajando con el plantel profesional y tuve más apariciones, aunque bajaba a competir con la categoría inferior, pero siempre ya entrenando a través de la semana con el equipo mayor. Yo entraba a la cancha como capitán de Medellín, y yo les decía a los muchachos: no saludemos a nadie, clásico es clásico. Y yo escasamente me saludaba con Pedro. Lógicamente, después del partido era otra cosa. Nos podíamos salir a tomar un par de cervezas. Convivimos muchas cosas, pero siempre fuimos rivales deportivamente. El Checho con Pedro Sarmiento recoge. Pedro se va para el América, yo me voy para el Deportivo Cali. Seguimos siendo rivales. Solamente nos encontramos en Selección Colombia. Fuimos ahí compañeros ya dentro del mismo equipo. Luego tengo el gusto, el placer de trabajar con él en Independiente Santa Fe e Independiente Medellín como su asistente. Desde el primer minuto no regalamos absolutamente nada. Nada, porque a nosotros nadie nos ha regalado nada. ¿Listo, muchachos? Vamos a meterle. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero todo eso fue lo deportivo, porque lo personal ya es algo que si llego a recordar tantos y tantos momentos con Pedro, seguramente la voz no me da para decirlo, porque es un hermano que se fue. Un gran hermano. Todavía nos duele en el alma. Vivimos con Amparo, su señora, con Olga Luz, mi señora.
cosas muy lindas. Más que un amigo, un hermano. Y todavía se siente su ausencia, mucho. Tipo noble. La gente lo visualizaba como una persona hosca, difícil. No. Tipo demasiado sensible, muy sensible. Tipo que quería ayudar a todo el mundo. Pero bueno, esos son los gajes de la vida. Ojalá que alguien pueda hablar de nosotros y recordarnos. Que la gente nos recuerde pues con mucho cariño y con mucho sentimiento, como lo estamos tratando de hacer nosotros ahora. Vestir la camiseta de la Selección Colombia es muy lindo, indudablemente, pues uno a nivel internacional, aunque no haya tenido muchos partidos con la camiseta de la Selección Colombia, tuve el gusto de vestirla, tuve el gusto de jugar, aunque fue amistoso, un partido en Brasil, que yo pues, he sido siempre hincha de Brasil, me tocó salir como capitán en Belo Horizonte frente a Brasil, haber estado con el Efraín El Caimán Sánchez cuando nos estuvo dirigiendo en una Copa América 83-84. Haber tenido participación en repechaje frente a la selección paraguaya en el 86, dirigidos por el doctor Gabriel Ochoa Uribe, persona a la cual recuerdo gratamente también. Va a venir el tiro libre, viene el tiro libre a manera de centro, gol. Gol del equipo colombiano. Vino ese disparo. Entonces uno vestir esa camiseta y tener los compañeros que tuve, Willington Ortiz, Carlos Mario Hoyos, el Pibe Valderrama, Bernardo Redín, Alex Escobar, el Pipa de Ávila, son jugadores que dejaron una huella importante, un recuerdo altamente grato para lo que fue esa época de nuestro fútbol, porque yo creo que de ahí se desprenden una cantidad de bases para lo que hizo ya después Colombia, yendo a mundiales continuamente, con la conducción del profe Maturana, del profe Bolillo, de Hernán Darío, ya la participación de Valderrama, de Redín y toda esa selección que fue notable, la que fue a los Estados Unidos, que desafortunadamente pues, ocurrieron cosas que no vienen al caso ni mencionar. Estoy completamente seguro que cada quien cuando llega, deportista, profesional, a vestir la camiseta de su país, en este caso de Colombia, se tiene que sentir muy orgulloso. Me he apartado de mi fútbol. Yo amo el fútbol. No vivo del fútbol. Yo vivo para el fútbol. Que es mi pasión, es mi amor. Por eso me preparo, por eso leo, por eso estudio, por eso intercambio conceptos, opiniones, escucho a los demás. Es un mundo muy amplio y nadie tiene la verdad. Uno de los sueños que yo siempre tuve y se me cristalizó después de haber sido jugador de Selección Antioquia, haber pasado por equipos profesionales, haber trabajado y haber dirigido a nivel profesional, yo siempre tenía una ilusión y un sueño, llegar a la Selección Antioquia, a la Liga Antioqueña de Fútbol, ya desde la posición en que me encuentro. No como técnico directamente, pero sí como asistente y gustoso. Una persona de la cual tengo que mencionar palabras de elogio, sobre todo por la calidad humana que tiene este muchacho, profesor Einer Rivera, una persona que es receptiva, un muchacho que es bueno y con conocimientos. Y me encuentro supremamente a gusto con la persona que estoy trabajando, con los preparadores físicos, aportando. Yo quiero darle al fútbol antioqueño todo lo que el fútbol me ha dado a mí.
Estoy trabajando también haciendo acompañamientos en unos equipos de formación de un club antioqueño que se llama Alianza Santuariana. Formar no es simplemente decirlo, sino demostrar que no es solamente enseñar a patear un balón, sino a que se forme una persona. O sea, que hay una formación integral. Y nosotros como formadores tenemos que tener presente eso. No es, venga, es que se tiene que mover de esta o aquella manera, usted tiene que pegarle de esta o aquella forma al balón. Primero quiero que sea una persona. Si usted es una buena persona, nosotros le vamos a ayudar a mejorar las condiciones, a quien las tenga. Porque nadie hace un jugador, uno le ayuda a mejorar las condiciones a quien las tiene. La parte formativa es algo muy bonito, muy bonito y es muy apasionante. Si no se hace con pasión, si no se hace con gusto, con cariño, con amor, y si no estamos preparados para dar esa información, difícilmente vamos a lograr que estos chicos vayan creciendo. Esa es la base de todo, y el niño está muy pendiente de la forma como se le habla, y los padres de familia, cómo le hablamos a esos jóvenes, a los niños. No es lo mismo hablarle a un niño de 10, 12 años y es lo mismo a uno de 15 o 16 que a uno de 24 o 25. Entonces nosotros tenemos todo ese bagaje, todo ese conocimiento, pero tenemos que aprender a canalizar todo eso que nosotros conocemos, apoyándonos en los libros, en personas mayores que nosotros o que tengan un conocimiento diferente, la parte de la psicología deportiva, en medicina deportiva, escucharlos, aprender para uno poder transmitir y ayudar a que todo ese conocimiento se enfoque directamente en la formación de estos jóvenes.